Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Este es el conversatorio sobre perspectiva de género en organizaciones populares. Vamos a arrancar. La idea de este conversatorio, que fue organizado por FEDUBA, el Sindicato de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, junto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la idea era empezar a encarar algunos de los temas de lo que vamos a ver, ya que esto se realiza en el marco del programa de fortalecimiento para organizaciones comunitarias que desarrollamos de manera virtual, ya con una serie de módulos ya desarrollados. Bueno, la idea es que el próximo módulo justamente es esta temática de género y diversidad sexual. Invitamos a algunas compañeras que nos van a ayudar un poco a entrar en estas temáticas y realizamos entonces esta convocatoria abierta para quienes quisieran, sobre todo, y estén interesados e interesadas en participar, se puedan también sumar a este curso. Nos acompañan hoy entonces María Andrea Cuellar Camarena, que es abogada y es delegada de FEDUBA. Está también Agostina Balastegui, que es directora de intervención en casos críticos del Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. Está también Diana Ávila, que es socióloga de la UBA, militante popular e integrante del Observatorio del Sur Global. Y está también Daniela Ruiz, que es integrante del área de diversidad y género del Ministerio de Desarrollo Social. Le voy a dar primero la palabra a Ignacio Politzer, que es quien coordina este programa de fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, y luego le voy a ir pasando la palabra a cada una de las compañeras. La idea es que si alguno o alguna quiere hacer alguna pregunta, la pueda escribir en el chat y después nosotros la leemos para que hagamos esa ronda de preguntas lo más ordenada posible. Les voy a pedir entonces que también mantengan apagado el micrófono para que así podamos escuchar con claridad. Ignacio, entonces te cedo la primera palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos y bienvenidas en realidad es un conversatorio que es una introducción del módulo sobre perspectiva de género en organizaciones sociales que estamos realizando, como bien dijo Flor, en el marco de un proyecto de FEDUBA, de la Federación de Docentes Universitarios de la UBA, y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En ese marco nuestra idea fue profundizar en algunas temáticas para los cursantes y para el público en general que se quiera sumar y que quiera conocer esta propuesta, en lo que es la formación de base de quienes participan y dedican su tiempo a organizarse, organizar en un barrio, organizarse en un comedor, en la escuela, en un trabajo o en donde fuera, en su territorio, ¿no? Entonces, esa fue nuestra idea y a partir de esto surgió este conversatorio y esta posibilidad que le agradecemos mucho a las 4 participantes que han accedido a participar y a contarnos un poco su mirada sobre qué es la perspectiva de género y cómo la debemos abordar en las organizaciones sociales. Bueno, los dejo y las dejo con ellas y buena charla. Gracias, Ignacio. Le doy entonces primero la palabra a Daniela Ruiz para que comience entonces con su presentación. Daniela Ruiz, que es integrante del área de diversidad y género del Ministerio de Desarrollo Social. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos, a todas, a todes? Bueno, mi nombre es Daniela, soy activista travesti. Travesti digo desde la reivindicación política, desde la mirada y desde el espacio de la interseccionalidad, pensando estas estructuras que muchas veces han sido patriarcales, han sido machistas, han sido pensadas solamente para personas blancas, con ciertos estereotipos, con ciertas formas de vivir y muchas veces esas otredades, esas disidencias, esas miradas que muchas veces están lejanas, quedaron afuera de los derechos, ¿no?
Cuando era chica, a mí me venía mi mamá y me decía que todo, la Constitución Nacional, todos gozábamos de los mismos derechos. Pero ¿qué pasa cuando una travesti como yo, racializada, indígena, de la provincia de Salta, con sueños, con esta mirada de pensar también desde el campo popular, de la trayectoria del territorio, de no pensar en el centralismo que hay en la Argentina, piensa decirse y repensarse si todos somos iguales? Y la verdad que a mí me pasó que no era tan igual que como decía la Constitución Nacional. Entonces, desde ahí, el único destino que me tocó a mí, como a muchas de mis compañeras travestis trans, racializadas, indígenas, es estar en sistema de prostitución. Realmente comprender este sistema cómo ha sido y cómo a nosotras nos ha delegado a un solo camino y a un solo lugar de criminalidad, de patologización, de mirada estigmatizante, fue muy duro, ¿no? Yo viví muchos años presa por solamente ponerme una pollera y decir soy Daniela. Estuve detenida en los campos, qué sé yo, en las comisarías 23 y 25 acá en Buenos Aires, y también por ser una persona que no cumplía los parámetros, los rasgos, estos rasgos que pide siempre esta sociedad, y quedaba al margen también, porque acá también tenemos que hablar cuando pensamos la perspectiva de género, también tenemos que pensar qué es lo que pasa cuando hablamos del racismo estructural, qué es lo que pasa cuando hablamos de la clase, qué es lo que pasa cuando hablamos del género en general, ¿no? Si pensamos que género solamente son mujeres, quedamos atrapadas en algo para no repensar las prácticas violentas que han sido focalizadas hacia distintos cuerpos, ¿no? Yo desde ese lugar me puse a trabajar con muchas compañeras y compañeros desde nuestra mirada para armar una ley, ¿no? Con Diana, Loana Berkin, compañeras amigas también, militantes, activistas, armamos la ley de identidad de género. Realmente fue esto de venir de la periferia, de los cabarets, venir de esos lugares que algunas veces decían del lugar más profundo y más feo que se decía en la sociedad. Bueno, nosotras desde ese lugar nos organizamos y pudimos constituirnos como movimiento social y político, y desde ese movimiento social y político construimos nuestra mirada hasta llegar a una ley, ¿no? Una ley como es la ley de identidad de género, ¿no? También llevando al contexto, siempre al contexto en el momento político que también vivíamos, y que también fue un gran abrazo hacia nosotras, ¿no? Realmente tener mi documento y que ya no me llamen Daniel y me llamen Daniela, para mí ha sido un cambio de vida, porque realmente ahí es donde yo noté que la fuerza, la potencia, donde se articula el movimiento de nuestras identidades, ha sido una fuerza política que ha movido el mundo y que no ha sido de Europa, que no ha venido de Norteamérica, que no ha venido de Gringolandia, que no ha venido de ningún lado, ha salido de nosotras, de la fuerza y de la lucha sudamericana. Para nosotras es un gran regocijo y a la vez también un gran desafío, ¿no? Porque después lo que hemos vivido después del largo del tiempo es repensar en este sistema, ¿no? Cómo vivimos en este sistema y qué es lo que queremos para la sociedad, para nuestra diversidad, con qué mirada queremos también nuestra diversidad, ¿no? Porque yo la quiero una mirada donde todos podamos ser totalmente igualitarios y tener los mismos derechos y también las mismas oportunidades y las mismas igualdad, como se dice o como dice la Constitución, ¿no? Entonces ahí yo ya me abrí los ojos y me dije, no, acá lo único que nos toca es poder organizarnos y poder activar estas cosas que son muy, pero muy trascendentales para nuestras vidas y para toda nuestra comunidad en la diversidad LGBTIQ y más, ¿no? Repensar adentro de las organizaciones de la sociedad civil es también pensar qué lugares tenemos y qué lugares que tenemos que ocupar, ¿no? Cuando yo por primera vez pasé por un lugar de una organización civil, lo primero que me dijeron es que vos tenés que ser hombre para entrar en la organización, ¿no? Y realmente yo como dije siempre, ¿no? Yo no voy a hacer lo que me digan los demás, yo voy a ser quien tengo que ser porque yo sé quién soy, yo soy Daniela y no me van a quitar mi
espíritu de ser, mi libertad de ser quien soy, ¿no? Por eso, entre muchas compañeras empezamos a organizar asociaciones de la sociedad civil, y a mí me tocó organizar por primera vez una cooperativa artística, como una cooperativa, la primera cooperativa latinoamericana para personas travestis trans, esto en el 2010. Con otras compañeras organizamos y pudimos armar nuestra personería jurídica como una cooperativa arte trans. Me siento muy orgullosa de poder haber vivido y haber transitado todos los espacios territoriales y de haber trabajado también desde el campo popular o de las organizaciones de la sociedad civil para construir esta mirada y esta transversalidad de mirada, ¿no? Y realmente cuando nosotras decíamos cómo íbamos a solamente pensar el derecho después de la ley, había que ponerla en práctica, y hay que ponerla en práctica, ¿no? Y todos los espacios tienen que estar ocupados por nosotras también, por esas miradas que muchas veces no están contempladas. Hay algo que dicen, o que le hemos puesto este nombre que se llama cisnorma, o la norma al opuesto a lo trans, ¿no? Y desde nosotras, desde nuestro espacio, esa palabra nos ha puesto a repensar qué prácticas queremos adentro de nuestra organización y cómo queremos repensar las prácticas, con todas las voces diversas, las voces de las personas racializadas, las voces de las compañeras travestis, las voces de las compañeras trans, o queremos pensar una sola voz. Pues yo quiero pensar todas las voces, ¿no? Cuando nosotras nos sentamos acá en algunas organizaciones de la sociedad civil, sí, hablamos de los espacios, pero también hablamos de la hermandad y de la empatía y de contemplar que en esa orgánica muchas veces hay dificultades que muchas veces uno no conoce, pero si escucha a la otra persona, primero empieza a entender qué es lo que le está pasando y de dónde y desde qué lugar está viniendo, cambian las cosas, ¿no? A mí muchas veces me han dicho, ¿cómo querés que te llamen? ¿Y qué es lo que estás viendo en mi vida? ¿Cómo me ves? Yo soy Daniela, no necesito que me vengas y me digas cómo querés que te llame. Ya hablemos de política, hablemos de construcciones sociales, hablemos de construcciones culturales, hablemos de esto, que yo también puedo hablar de estas cosas, ¿no? Pensar en la perspectiva de género es pensar en la transversalidad, en la interseccionalidad, es repensar nuestras prácticas, es el lugar que quiero ocupar y a la vez también el lugar que yo ya no quiero ocupar también, ¿no? Si hay algo que aprendí de las compañeras feministas y sobre todo de mi madre o de mi abuela, es entender que son otras prácticas, y las prácticas comunitarias son mucho más vinculares hacia la empatía, hacia el abrazo, hacia el conocimiento y hacia un acuerdo en común, ¿no? Y en esas prácticas de violencia que muchas veces han sido eurocéntricas, que han venido desde lugares muy lejanos, que no tienen nada que ver con nosotras, con las collas, con las vieguitas, con nosotras las originarias, ha sido un lugar de colonización, ¿no? Entonces yo siempre repienso y me pienso y sigo pensando cómo vincularnos desde otra forma, desde otro lugar, ¿no? Y eso tiene que ver cuando pensamos en las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? ¿Qué pasa cuando una compañera travesti por primera vez quiere ingresar a una organización y no la comprenden y no la entienden y tampoco le dicen, bueno, vos estás incluida? En realidad nosotras no estamos solamente incluidas, nosotras somos parte ya de esto, y como parte tenemos derechos en todas las formas de repensar todas las prácticas y tener la misma igualdad en esa organización. Por eso repensar la diversidad sexual, por eso pensar las travestis, pensar en la lesbiana, pensar en las compañeras mujeres, pensar en nosotras es repensar también este lugar que quiero ocupar, ¿no? Y si hablamos de cómo escribir estos textos, cómo poder brindar estos espacios, no hay mejor manera de poder hablar con nosotros y conocernos, ¿no? Porque muchas veces capaz que ni hablaron con una compañera travesti trans, ¿no? Cuando se fue Luana Berkin, la estábamos enterrando en la legislatura. Luana nos pidió a todas nosotras, sobre todo a todas las mariposas, que activemos el cupo laboral travesti trans. Y con Alba Rueda, compañeras, amigas y hermanas como Alma Fernández, compañeras como Ivana Gutiérrez, muchas compañeras que están y que siguen militando con nosotras, lo hemos activado. Y esa lucha que ha venido desde ese lugar, que ha sido organizado con el tema del derecho humano, con el tema de la reivindicación política de todos los espacios, lo ha llevado también, lo hemos llevado nosotras las travestis hasta llegar
a tener esta ley de inclusión y cupo laboral travesti trans, ¿no? Y hace poquito estaba hablando con Alba y me decían cuántas compañeras habían ingresado a trabajar, ¿no? Cuántas compañeras estaban con esta ley y con este proceso de tiempo en las que estaban incursionando al derecho, ¿no? Realmente poder trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social, poder llevar esta palabra y no estar presa y poder dar estas palabras a cada uno de nosotros para poder escuchar nuestra voz, me parece sumamente importante y a la vez una reivindicación y un reconocimiento y una reparación de nuestros derechos, ¿no? Por eso es importante hablar de la diversidad, pero principalmente hablar de la perspectiva de género, porque no es nada lejano, ni tampoco que se ponga desde un lugar muy ayecto de donde dicen, bueno, ahí ponemos a todas las mujeres, a todas las travestis, ponemos de todo ese lugar que estén en ese lugar. No, la diversidad, la perspectiva de género tienen que estar en todos los espacios, en los escritos, en los escritos que vamos a hacer, que vamos a proclamar cuando tenemos que presentar un proyecto, y también en la forma de que tenemos que mirar en cada lugar a dónde nos vamos a presentar y con quiénes nos vamos a presentar escuchando, ¿no? Realmente es una apertura también a repensar qué prácticas que vamos a querer a futuro, ¿no? Y yo esta práctica me la llevo siempre en mi cuerpo y en mi vida porque ha sido de fortalecimiento, pero un fortalecimiento de la hermandad y comprender que todos juntos, todos estamos acá en estas organizaciones de la sociedad civil, se puede hacer muchos proyectos, pero pensando en la diversidad interna que tiene cada organización, ¿no? Así que desde este humilde espacio y desde este mismo lugar que siempre me llevan a pensar qué es lo que vamos a querer pensar cada uno en nuestras organizaciones de la sociedad civil y qué es lo que queremos a futuro también como organización de la sociedad. Con las mujeres queremos que las mujeres, que las travestis estén, pero también que estén en espacios de lugares de políticos, pero también de lugares de poderes. ¿En qué lugar se convierte la compañera o la compañera en peligrosa? ¿En qué lugar se convierte la compañera en loca, como le dicen muchas veces, o nos dicen muchas veces, en algo que es lejano a nosotras? Cuando nosotras empezamos a debatir que hay que tener otra mirada, nos convertimos en peligrosas. Bueno, la idea es que no estamos, nosotras estamos en peligro y que esto lo vemos con los travesticidios, con los transfemicidios, los homicidios que hay hacia nuestros cuerpos, que todavía nosotras las seguimos llevando, ¿no? Entonces, repensar estas prácticas es repensar en algo positivo. Y yo apuesto a este lugar y apuesto fielmente a poder llevar esta voz, ¿no? Porque cuando Loana nos decía a nosotras, cuando una compañera travesti entra a la universidad, le cambia a la compañera la travesti, pero cuando muchas compañeras entran a la universidad, le cambia la vida a la sociedad. Y qué mejor una sociedad diversa y qué mejor una sociedad y en las organizaciones de la sociedad civil seamos diversos, ¿no? Así que muchas gracias y yo me quedo acá esperando y en las preguntas, en lo que ustedes tengan ganas, acá estoy fervientemente como siempre. Gracias. Muchas gracias, Daniela. La verdad que muy, muy linda la presentación. Les recuerdo que si quieren hacer alguna pregunta o algo de eso, nos la escriban en el chat y después las leo, o en todo caso les cedo la palabra, pero que se vayan anotando ahí en el chat. Ahora seguimos con María Andrea Cuellar Camarena, que es abogada y delegada de FEDUBA. Bueno, hola a todas, todos, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto participar de este espacio. Agradezco la invitación al Ministerio de Desarrollo y también compartir este espacio con Daniela, con Diana y con Agostina. Bueno, yo quería compartir con ustedes algunas ideas y algunas herramientas jurídicas para pensar el tema de la perspectiva de género. Bueno, siempre pensando desde mi disciplina, que es el derecho, y los aportes que podemos hacer para transformar los espacios, ¿no?, en espacios más justos, ¿sí?, y para repensar también el Estado, ¿no?, para ir construyendo un Estado más igualitario, un Estado también más plural y por lo tanto más fuerte, ¿no?, que también un poco pensando desde
desde la perspectiva institucional es importante, ¿no? Cómo vamos construyendo un Estado más sólido en conjunto con las organizaciones sociales, ¿no? Que es una característica muy propia de los estados latinoamericanos. También en la línea de lo que decía Daniela, ¿no? Porque nuestros estados latinoamericanos tienen sus particularidades y es importante que pensemos las cosas desde ese lugar, ¿sí? O sea, que pensemos de manera situada las herramientas que tenemos y que hagamos uso de las herramientas jurídicas, ¿sí? Porque el feminismo ha tenido una claridad, ¿sí? De la necesidad de incidir en el campo de los derechos, de la necesidad de utilizar el derecho como una herramienta de transformación, ¿sí? De ver en el derecho el potencial emancipatorio que tiene, ¿sí? Es decir, que el derecho, las leyes, si bien históricamente han estado formuladas, ¿sí? Por los sectores de poder y por históricamente quienes pudieron participar de donde se hacían las leyes, donde se discutían las leyes, eran varones, blancos, heterosexuales, heteronormados, sin discapacidades, propietarios, europeizados, como decía Daniela. Lo cierto es que, bueno, a lo largo del tiempo y gracias a la lucha del movimiento feminista, hemos logrado modificar eso, ¿sí? O sea, hemos logrado primero incidir en el campo del derecho, ¿sí? A partir de que hemos podido ser legisladoras, ¿sí? A partir de que hemos podido ser juezas, presidentas, gobernadoras, concejalas, ¿sí? Y de la potencia que ha tenido el movimiento feminista y la claridad que ha tenido de esta conexión constante entre la militancia, ¿sí? Y lo institucional, entre la militancia y el derecho, entre la militancia y la academia también, ¿sí? Y bueno, gracias a esta lucha constante, bueno, como decía, hemos podido incorporar, ¿sí? Al derecho nuevas miradas, como decía Daniela, ¿sí? Porque el hecho de que históricamente los espacios donde se discutían las leyes, ¿sí? Donde se sancionaban las leyes, donde se votaban las leyes, estaba ocupado únicamente por ese sujeto hegemónico, ese varón blanco del que hablábamos, propietario y heteronormado, hizo que las leyes tuvieran un sesgo patriarcal, ¿sí? Un sesgo patriarcal, clasista, racista, colonialista, ¿sí? Y que, bueno, hemos tenido que trabajar para modificarlo, ¿sí? Si nosotros pensamos en ese momento incluso fundante del Estado argentino como Estado-nación, ¿no? De una constitución en 1853, podemos advertir que no participaban las mujeres, no participaron las comunidades de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, ¿no? Los pueblos, las comunidades tampoco de los pueblos originarios había mencionado, las personas con discapacidad, y esto hacía a que el derecho tenía una sola mirada, ¿no? La mirada de ese sector de la sociedad que era quien establecía las normas, quien decidía cuál era las reglas, ¿no? Básicamente, cuál fue la constitución, digamos, inicial, fundante de este Estado, y bueno, por eso fue importante las modificaciones que se incorporaron a la Constitución a partir de la reforma del año 94, ¿sí? En el año 94 se hizo una reforma, ¿sí? Constitucional muy importante porque se incorporaron
al orden constitucional los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Y qué significa esto? Significa que están al mismo nivel que la Constitución, ¿sí? Es decir, que esos tratados que se nombran en esa reforma del año 94 son parte de la Constitución, es como si fueran el mismo texto, ¿sí? Y que por tanto el Estado argentino tiene que cumplirlos, ¿sí? O sea, es decir, cuando el Estado argentino suscribe, ratifica un tratado internacional de derechos humanos, ya sea en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, ya sea en la sede de la Organización de los Estados Americanos, se está comprometiendo con los otros estados que forman parte de esos organismos, ¿sí? Internacionales de derechos humanos, a cumplir lo que dicen esos instrumentos legales internacionales, ¿sí? Y dentro de esos tratados que Argentina incorpora a la Constitución con la reforma del 94, tenemos tres que quiero mencionar, ¿sí? Uno es la Convención de la CEDAW, ¿sí? La Convención en contra de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, ¿sí? Esta convención es el primer instrumento legal, ¿sí? Esta convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es el primer instrumento legal a nivel internacional que nombra, o sea, que pone en palabras, ¿sí? En una ley, que existe una forma de discriminación hacia las mujeres específica por ser mujeres, ¿sí? Y la define como toda distinción, exclusión o restricción, ¿sí? Que basada en el hecho de ser mujer tiene como objeto anular, ¿sí? El reconocimiento, goce o ejercicio de las mujeres de sus derechos humanos, ¿sí? Es decir, que explica en esta norma, se explica esta desigualdad estructural, ¿sí? Que hay en la sociedad y que tiene que ver con una manera en la que se organizó la sociedad, las sociedades, ¿sí? Y que dividió las esferas en pública y privada, y que en esa división, bueno, sabemos que atribuyó a las personas ciertas características, ciertas actividades por su sexo, por su género, ¿no? Que, bueno, encasillaron a las personas, ¿no? En un rol, que es el rol de género, ¿sí? Y que además son desiguales, ¿no? Que el ser masculino, el ser varón, no es igual que ser mujer, que el ser femenino, porque te ubica en una situación de desigualdad. Y además construyó estos sexos y estos géneros binarios, como decía Daniela, o sea, como si solo existieran un varón y una mujer, ¿no? Y un ser masculino y un ser femenino, ¿sí? O sea, un sistema heteronormado que se cristaliza en las leyes, ¿sí? Al nombrar únicamente la existencia de mujeres y de varones, ¿sí? Y por eso también fue importante los principios de Yogyakarta, ¿sí? Que es una carta global que fue escrita por expertas y expertos, activistas y académicos de los derechos de la comunidad LGBTIQ, de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, intersex, personas no binarias, ¿sí? Lo que establece esta carta, estos 29 principios, es que los derechos de las personas con relación a la orientación sexual y a la identidad de género son derechos humanos, ¿sí? Y que los estados tienen que
hacer todo para que se garanticen los derechos de las personas, ¿sí? En estos aspectos, en su identidad, ¿sí? Y en su orientación, ¿sí? Y esto, bueno, es muy importante porque nos da un marco internacional, ¿sí? Para también leer esa convención de la CEDAW desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar que incorpora, que hace parte a todas las diversidades, ¿no? A toda la diversidad, a todas las personas, ¿sí? Independientemente de cómo esas personas se autoperciben, de cómo esas personas se expresan y de por quién se sienten atraídas esas personas, ¿sí? Por otro lado, quiero mencionar la Convención de Belém do Pará, porque en esta convención, que fue suscrita en la sede de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, se define la violencia contra las mujeres, ¿sí? Es decir, que esta convención habla de una violencia que tiene que ver con cualquier acción o conducta que está basada en el género, ¿sí? Y que tiene por resultado la muerte, el daño o el sufrimiento físico, sexual o psicológico, ¿sí? de esta persona, tanto en el ámbito público como en el privado, ¿sí? Como decíamos, por el hecho de ser mujer, de ser una feminidad, de ser lesbiana, de ser travesti, de ser una persona no binaria, ¿sí? Y que, bueno, este sufrimiento, este daño, esta muerte puede ocurrir, decíamos, en el ámbito público como en el privado. ¿Y por qué es importante enfatizar en esto? Porque esta convención lo que hace es decirle a los estados que esas violencias que ocurren en el ámbito privado, en el ámbito doméstico, son responsabilidad del Estado modificarlas, es responsabilidad del Estado actuar, ¿sí? En estas violencias, es decir, que politiza estas violencias, ¿no? Este lema del feminismo, de lo personal es político, y lo coloca en el ámbito público, ¿no? Y a partir de entonces el Estado, bueno, tiene que desplegar todas las acciones, ¿no? Que pueda para adoptar las normas penales, civiles, administrativas, para que se prevenga, ¿sí? Y se erradique esas formas de violencia. También establecer procedimientos legales eficaces, ¿no? Para que las mujeres o las feminidades que fueron víctimas de esas violencias puedan acceder a la justicia, es decir, que se garantice el acceso a la justicia adecuada y efectiva, y que, bueno, que existan políticas públicas de prevención en esos casos y de acompañamiento a estas personas que en estas situaciones, bueno, están en una especial vulnerabilidad, ¿no? Por lo tanto, señala específicamente esta convención, ¿sí? Y las observaciones también, dos observaciones de la CEDAW, que es la número 19, la recomendación general 19 y la 28, la necesidad de que los estados tengan especial cuidado cuando hay una denuncia por violencia de género, ¿sí? Es decir, la responsabilidad de los agentes estatales, ¿sí? De los agentes del Ministerio Público, de los fiscales, de las comisarías, ¿sí? De los jueces, de las juezas, de actuar de manera pronta, ¿no? Cuando se denuncia una situación de violencia de género, porque, bueno, puede esto terminar en un femicidio, ¿no? Y la necesidad de acompañar, decíamos, a estas personas en esta situación. Y para eso, bueno, se han generado
desde el Ministerio de las Mujeres de Nación, desde el Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, distintas políticas, ¿no?, de acompañamiento en las que, bueno, no voy a profundizar porque más adelante otras compañeras entiendo que van a hablar sobre estos temas más específicos, pero ahí está, ¿no?, la manera en la cual el Estado tiene que acompañar, ¿no?, actuar para cumplir con estos compromisos internacionales, ¿no?, de estos tratados que suscribió el Estado argentino. Por último, quiero mencionar la ley integral, ¿sí? La ley integral que protege a las mujeres, ¿sí?, y que tiene por objetivo, como decíamos, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta ley 26.485, bueno, dispone el derecho de vivir una vida sin violencia, ¿sí? Y que el Estado, bueno, contemple aspectos educativos, de formación, ¿sí?, aspectos sociales, aspectos asistenciales y acciones de los tres poderes del Estado, es decir, que se incluya en esto al Poder Judicial, ¿sí? Y, bueno, el desarrollo de políticas públicas para remover estos estereotipos, ¿no?, de los que hablábamos, que promueven y sostienen estas desigualdades de género y estas relaciones de poder entre las personas, ¿sí?, por su sexo, por su género, y que impiden que las mujeres a lo largo de la vida, que las lesbianas, que las travestis, que las trans, que las personas no binarias, podamos acceder a nuestros derechos en igualdad de condiciones, ¿sí? Como comentaba Daniela, a nivel jurídico se planteaba como que fuéramos todas las personas iguales, pero evidentemente que no somos iguales, que no nacemos en igualdad de condiciones, y para eso el derecho tiene que actuar para revertir esas desigualdades, ¿sí?, con acciones afirmativas, con políticas públicas. Para eso el Estado tiene que estar presente, ¿sí?, para intervenir en esas situaciones, ¿sí? Para eso el Poder Judicial tiene que actuar, ¿sí? Y en esa línea también, bueno, esta consigna que hemos escuchado recientemente de una reforma judicial feminista, ¿no?, de que el Poder Judicial cumpla con la ley Micaela, que es obligatoria para los tres poderes, y que busca que se incorpore esta perspectiva de género en la manera en la que se interpretan las leyes y que se aplican las leyes a un caso concreto. Es decir, que cuando un caso le llega a un juez, a una jueza, tiene que ponerse esas gafas violetas para mirar las cosas de una manera distinta, ¿sí? Que incorpore esas miradas que no se han incorporado históricamente, que han estado excluidas, ¿sí? Y el derecho también se tiene que ir reescribiendo, como decía Daniela, se tiene que ir reescribiendo con las miradas de todas esas subjetividades que han sido históricamente subalternizadas, ¿sí?, que han sido invisibilizadas, que no han estado presentes, ¿sí? Esas voces que van a ser, como decíamos, un derecho plural y un Estado más fuerte, ¿no? Y ese es un poco el objetivo de estos espacios. Me parece que podamos discutir estas herramientas, ¿no? Que tengamos presente esta convención de la CEDAW, ¿no?, esta convención de Belém do Pará, estos principios de Yogyakarta y esta ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las feminidades, ¿sí? Y que incluyen la violencia física, la psicológica, la sexual, la económica, la patrimonial, la simbólica, ¿sí?, y la violencia público-política, que tiene como objetivo que no participemos en los espacios políticos y que nuestra voz no sea escuchada.
acá quiero, bueno, cerrar y dejo, le paso la palabra a Florencia para que presente a la siguiente compañera, y quedo a disposición para cualquier comentario, pregunta o queja también. Muchas gracias, Andrea. Quiero remarcar un poco la convocatoria. Hay muchas compañeras que se estuvieron ya presentando allí en el chat. Ya somos más de 80 participando acá. Y bueno, y una convocatoria muy federal. Voy a señalar algunos de los comentarios. Bueno, se estuvieron presentando desde San Juan, desde Entre Ríos, Tucumán, de Capital, Provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Córdoba, Misiones. Bueno, bienvenidas a todas. Así que después, si alguna quiere hacer alguna pregunta, también escríbenla ahí en el chat y después las paso a leer. Ahora le voy a ceder la palabra entonces a Agostina Balastegui, que es directora de intervención en casos críticos del Ministerio de la Provincia, del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. Así que te dejo tu presentación, Agostina. Bueno, muchas gracias, Florencia. Hola a todos, todas, todes. Gracias por la invitación, a Ignacio también, saludar. Bueno, veo que es una convocatoria federal, pero también vi muchos comentarios de compañeras del territorio de la provincia de Buenos Aires, así que mis saludos también allí, que vi que estuvieron comentando en el chat. Así que bueno, un poco ahí con el adentramiento de la temática de Andrea y de Daniela, en relación a la perspectiva de género en organizaciones sociales, políticas, sindicales, me parecía importante por ahí mencionar un poco también por qué voy a hablar de la temática de violencias, seguramente sea por el cargo que ocupo desde ya, pero también plantearlo desde la militancia feminista. Yo soy militante también política de una organización, y también desde esa perspectiva va a ser un poco la exposición. Me parecía importante también señalar que el marco teórico y el marco legal que dio Andrea en relación a la temática sumamente acertado en relación a los abordajes de violencias. Para nosotras, desde el Ministerio de las Mujeres de la provincia, es sumamente, valga la redundancia decirlo, importante seguir sembrando políticas públicas en relación a la prevención y abordaje de violencias, y en ese sentido es emblemático y novedoso la construcción de ciertos marcos metodológicos de abordajes de violencias. Me parece sumamente interesante que entre todas y entre todos también allí en el intercambio posterior que pueda llegar a surgir se puedan dialogar sobre algunas cuestiones que se vienen trabajando en las organizaciones desde hace muchísimos años, pero con la creación de los ministerios también sembrar si se quiere, replanteo incluso en la provincia de Buenos Aires de lo que es nuestro sistema integrado provincial de políticas públicas, que bueno, muchas compañeras seguramente lo conozcan, pero en el territorio federal no, así que también invito a leer el marco metodológico que hemos creado en la provincia de Buenos Aires en relación a los abordajes de violencias, porque también allí sitúa a las organizaciones sociales y políticas dentro de las mesas locales intersectoriales como uno de los anclajes en territorios más importantes en relación a los abordajes de violencias, sobre todo para recuperar la experiencia del territorio y siempre partiendo desde la base de la experiencia, ¿no? De poder pensar en cuáles son esas temáticas que se instalan día a día en las organizaciones y partiendo desde allí a hacer una serie de propuestas en relación a los abordajes. Y también, como decía hoy Daniela y también mencionaba Andrea, en relación específicamente a las violencias más extremas, que son las que mayor impacto tienen en lo social, porque cuando analizamos tal vez desde la espectacularización o desde el amarillismo con que tratan los medios, las violencias más extremas, como son los femicidios, travesticidios y transfemicidios, hay un gran impacto desde lo social, una gran movilización del feminismo popular o del transfeminismo popular, pero me parece también muy valioso que podamos recoger la experiencia de los acompañamientos en violencias por razones de género de las organizaciones que ya vienen transitando y construyendo redes de acompañantes y aquellas redes feministas que son, como decimos en la consigna de la calle, las que nos sostienen. Entonces digo, poder partir
de ese marco metodológico que surge del marco legal sin dudas, que bien trajo Andrea en relación a la Convención de Belén do Pará, de la MESECBI como mecanismo de seguimiento, del marco legal de derechos humanos, y sobre todo también poder plantear en el marco de la exposición cuál es la armonización que se da de los derechos convencionales o del derecho internacional de derechos humanos en relación a las políticas públicas que tienen como horizonte la formación de acompañantes en relación a las violencias por razones de género. Y qué importante, compañeras, compañeros y compañeres, que podamos ponernos como objetivo dentro de nuestras organizaciones, trazar esa frontera de los scratches que tuvimos durante décadas y décadas, que utilizábamos en las redes, tal vez desde lo más básico, ¿no? Del merendero del barrio, que hacíamos los scratches pegando la foto de personas agresoras, hasta en las redes sociales desde hace muy poco tiempo, 10 años atrás, y me animo a decir menos, ¿no? Hasta el año 2018, muchas de las organizaciones sociales y políticas transitamos por estos procesos que tal vez se debían también a un contexto político e institucional donde no estaban los ministerios, y hoy creo que ese trasvasaje de lograr la institucionalidad de los ministerios tanto nacionales como provinciales en muchas de las provincias, y me animo a decir que la jerarquización de los recursos en relación a las áreas de género municipales también es sumamente importante de poder ponerlo en el escenario del análisis que vamos a hacer en relación a ese marco metodológico de abordaje. Entonces pienso en cómo viró la historia en ese proceso de institucionalización, para pensar también allí en cuáles son los desafíos que nos ponemos dentro de las organizaciones sociales para la construcción de la perspectiva de género. Nos vamos a encontrar con distintos planos, como decían las compañeras, y sobre todo también analizaba Daniela en esto de todo el derrotero, que si se quiere, histórico de la discriminación hacia colectivos trans, travestis y personas del LGTBI+. Me parece también allí importante que nosotros podamos correr ese horizonte y dejar de, trabajar en el abordaje de las violencias individualizando en mujeres cis, ¿no? Ni que hablar que en algún momento sería interesante de que planteemos la desisexualización de las violencias y poder también allí correr el margen del imaginario para muchas de nosotras cuando damos la discusión cotidiana dentro de las organizaciones, y que nos animemos a pensar también en cómo formamos y cómo forjamos esas redes, esas redes de las que nos vamos a valer para la prevención de los femicidios, travesticidios y transfemicidios en la sociedad, ¿no? Cómo a partir de ciertas organizaciones o de ciertos escenarios donde alojemos demandas de compañeras, compañeros que vengan transitando las violencias, se planifica también, ¿no?, como un escenario de posibilidad de vida, ¿no? No es solamente el Estado, pensándolo seguramente en términos institucionales, y como decía recién Andrea, sí, el Estado tiene la responsabilidad de prevenir, sancionar y erradicar, pero también tiene la responsabilidad de reparar, también tiene la responsabilidad de contribuir con acciones positivas a la institucionalización, pero también el tejido de las redes comunitarias. Hay algo que nos tenemos que plantear desde las organizaciones sociales y políticas, y sindicales y culturales, tiene que ver con un nuevo pacto social que nos aloje a todos y a todes, ¿no? ¿Y cuáles son las bases para ese nuevo pacto social en el marco de la prevención de las violencias? Seguramente tenga que ver con que nos sentemos a pensar en qué hacemos con aquellos compañeros que ejercen violencias dentro de la organización, qué hacemos con las violencias políticas más naturalizadas dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces me pongo a pensar, si se quiere, abro el debate también allí en el chat, cuáles son esos tipos de violencias que transitamos tanto mujeres como diversidades en las organizaciones, y cuál es el escenario de planificación que estamos ponderando en la organización colectiva, como decía hoy Nacho, de pensar en las estrategias no punitivas de abordaje de las violencias. ¿Cuál es el escenario de desecuritización de las violencias que planteamos en las redes comunitarias para esa base en ese nuevo pacto social? Poder sí seguramente alojar la demanda de las compañeras en una buena escucha activa, en entrenarnos en escucha activa, en poder acompañar los procesos de violencia, respetando los tiempos de las compañeras y compañeros, no forjando sobre la persona cuáles con nuestras normas impuestas, que hoy decía Daniela, ¿no? Esa heteronormatividad que nos sigue ayornando y sigue dominando sobre incluso las subjetividades de masas dentro de las organizaciones por las que nosotras planificamos
la estrategia de intervención de las violencias desde nuestra perspectiva. Desde nuestra perspectiva muchas veces de blancas, de clase media, de burguesas, y podría seguir diciendo de académicas, ¿no? ¿Cómo pensamos en esos abordajes a partir de otra mirada, de la mirada de la otra, de los tiempos de la otra, de la construcción de una, si se quiere, una personalidad o el respeto por ese proceso que lleva otros tiempos? Ahora, esa mirada que estamos poniendo a la otra y ese acompañamiento que estamos generando desde las organizaciones, y que es muy interesante, digo que ojalá lleguemos a hacerlo en todas las organizaciones, desde el club del barrio, desde la fundación, desde la cooperativa de la escuela, desde el comedor, desde el merendero, desde donde sea, qué estrategias nos damos para abordar las violencias sin la mirada del prejuicio, corriéndonos del estereotipo de clase, pensando también allí en esos abordajes que tengan como destinatarias a actoras de su propia transformación social, porque también seguramente busquemos que sean militantes y activistas de la causa feminista y de la causa transfeminista. Entonces digo, más allá de esa mirada, ¿qué otra mirada nos podemos dar para estas nuevas bases de este nuevo pacto social? Yo creo que también ahí mi propuesta en este conversatorio es invitar a pensar las nuevas masculinidades y a pensar en cuáles son esos dispositivos que vamos a generar en las organizaciones sociales que también empiecen a correr, que hagan un desplazamiento, si se quiere, subjetivo, y en relación a eso, también allí generemos espacio de escucha, donde varones que vienen generando ciertas violencias y reproduciendo ciertas violencias, empiecen también a tener una mirada crítica sobre sí mismos, ¿no? Hace poco tiempo teníamos una situación en la tarea del día a día, que nos toca, yo no hice mención tal vez a mi cargo, que ya lo dijo Florencia, pero bueno, específicamente en nuestra dirección nosotras trabajamos con femicidios, travesticidios, transfemicidios, tentativas, desapariciones de personas, privaciones ilegales de libertad, incumplimientos de medidas, bueno, todo el alto y altísimo riesgo en la provincia de Buenos Aires, y nos toca en la cotidiana trabajar con este tipo de casos. Entonces, a partir de allí, nos dimos ciertas estrategias también de generar la praxis metodológica a partir de esto que yo recién decía. Entonces digo, estábamos trabajando con un caso y nos pasó la situación de tener que intervenir en una situación en un barrio popular y que la compañera no tenga redes, ¿no? Que es lo que pasa en la gran mayoría de las vulnerabilidades de la sociedad, que quedan esas compañeras sin tener un contacto, sin, digo, la misma organización, el mismo comedor, tampoco lo había alojado porque querían que siga la estrategia que le proponían, que era hacer la denuncia, que es algo básico que escuchamos todo el tiempo, ¿no? Esto de, bueno, estás en una situación de violencia, andá y hacé la denuncia. Bueno, ¿qué otra estrategia le estamos proponiendo a esa compañera para el proceso de salida de la violencia? ¿Qué trabajo estamos haciendo con ese compañero que también va al comedor? Y cuando empezamos a desmenuzar toda esta cuestión, también hubo como un enojo, ¿no? Por parte de esa organización. Entonces digo, qué importante es que empecemos a generar y a replicar estos encuentros, y que este sea como el inicio, si se quiere, de ese eslabón de poder pensar. Invito a correr ese margen de discusión, de no solamente quedarnos con el marco teórico y metodológico de los abordajes de violencia, sino también trazar la perspectiva de género en las organizaciones sociales, es poner en agenda temas, como decía la compañera recién, de la reforma judicial, pero en la escala mínima, en la escala de esas compañeras que van a hacer una denuncia y no se la toman, en la escala de las compañeras que llegan a los tribunales y le cambian los días de audiencia sabiendo que no tienen plata para pagar la SUBE, en la escala de esas compañeras que hicieron denuncia de los incumplimientos de las medidas más de 28 veces en un juzgado de paz en un pueblito chiquito y no tuvieron respuesta del Estado. Nosotras tenemos seguramente desde el Estado la responsabilidad de construir un paradigma que aloje respuestas a todas estas compañeras, pero de las organizaciones sociales tenemos también la responsabilidad, compañeras y compañeros y compañeros, de generar un paradigma donde nosotros seamos esas redes que sostengan a esas compañeras, y para eso implica formación, implica dedicación, implica también corrernos desde la subjetividad heroica, porque también las militantes, los militantes y les militantes tenemos una subjetividad heroica que pensamos que vamos a transformar el mundo, y tal vez en la escala de las violencias o en la escala de los acompañamientos eso sufre una modificación, ¿no? Que ya la protagonista de ese cambio dejamos de ser nosotras y nosotres y pasan a ser
las compañeras que se encuentran en esa situación. Entonces, me parecía importante trazar tal vez este panorama como para poder adentrarnos en algunas cuestiones más puntuales. Seguro que ahí veo que el chat se reactivó bastante, pero digo, de poder pensar desde las orgas qué paradigma, desde dónde nos plantamos, cuáles son las estrategias no punitivas de acompañamientos de violencia, qué espacios de formación tenemos cada uno y cada una y cada una en nuestros espacios de militancia, como decía recién, si trabajo, si milito en el club del barrio, qué pasa con esos compañeros de la hinchada que siguen haciendo cánticos y que nosotras nos estamos metiendo en las comisiones directivas, ¿no? de los clubes. Digo, está todo bien con el cántico y que nos estemos metiendo en la consigna de la cancha, pero también es importante que demos la discusión de meternos a las comisiones directivas, también es importante que modifiquemos los protocolos de abordaje de violencia de los clubes, también es importante que en los comedores también repartamos material de difusión de acceso a derechos para esas compañeras y que demos la difusión con todo el territorio. Y también es importante que en eso de formarnos en la escucha, en esto de generar un paradigma de perspectiva de género en las organizaciones sociales, podamos hacerlo con personas que estén capacitadas. No solamente es importante reivindicar a esas compañeras que vienen haciendo acompañamiento, sino también que entendamos que en el Estado se están generando armonizaciones de ciertas políticas públicas con ciertos marcos metodológicos que son importantes, digo, que tengamos acceso. Está el material cargado tanto en el Ministerio de las Mujeres de la Nación, en las páginas, en el Ministerio de Mujeres de la provincia también, que cuenten con el recurso de la línea 144, que armemos nuestros propios recurseros en cada territorio. Para los abordajes de violencia es sumamente importante que las organizaciones tengan y cuenten con un recursero clasificado, que si estoy en un barrio de Berazategui, o si estoy en Amaicha, o si estoy en Concepción del Uruguay, pueda saber de qué se trata el recurso que tengo al lado, a quién voy a derivar, porque solas tampoco podemos acompañar, solos y soles tampoco podemos acompañar. Es importante que lo hagamos en comunidad. La salida sigue siendo colectiva, compañeros y compañeras y compañeras, y me parece también importante allí que tengamos identificado que tenemos que tener recurseros propios, y que también ese recursero que supimos construir, tenemos que compartirlo. Eso también creo que es uno de los principios que va contra consignas que tal vez están como muy alojadas, ¿no? De esto de, bueno, hice este recursero, es mío, me lo cobro y ya está. No, no, hicimos un recursero del barrio, compartámoslo con todas las organizaciones del territorio. Tengamos instancias de mediación comunitaria en relación a los abordajes y en relación a los acompañamientos. Así que es como que es muy amplio el tema de la perspectiva, pero me parecía importante poder por lo menos dejar ensayado sobre los acompañamientos, sobre las políticas públicas, sobre la construcción de redes, sobre la construcción de los recurseros, la formación de acompañamientos y de acompañantes, y también, ¿por qué no?, de poder pensar las bases para un nuevo pacto social donde entre la reforma judicial feminista, transfeminista, y también, ¿por qué no?, que entremos todas y todes. Eso. Muchas gracias, Agostina. Ahora le voy a ceder la palabra a Diana Ávila, luego voy a leer algunas de las reflexiones que estuvieron anotando ahí en el chat, que más que preguntas han sido reflexiones, por eso después podemos, en todo caso, leerlas. Bueno, le cedo la palabra entonces a Diana Ávila, que es socióloga de la UBA, militante popular e integrante del Observatorio del Sur Global. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Muchas gracias a mis antecesoras, muchas gracias también por la invitación, tanto al Ministerio de Desarrollo Social como a FEDUBA. Yo lo que pensé durante la preparación de esta exposición, de este conversatorio, era ver, hay como un eco, era indagar sobre el título, ¿no?, del conversatorio, que es Perspectiva de Género en las Organizaciones Populares. Entonces, mi pregunta era, ¿por qué es, y le agrego yo, fundamental la perspectiva de género en las organizaciones populares? Primero, ahondar un poquito sobre el concepto, pensar que la perspectiva de género es un punto de vista, es una posición a partir de la cual se visibilizan los distintos fenómenos sociales, que tiene en cuenta las implicancias y los efectos
de las relaciones de poder entre los géneros, ¿no? Un poco lo que ya venían mencionando a lo largo del conversatorio. Esto nos lleva a reconocer que las mujeres hemos tenido oportunidades desiguales en el acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a la justicia, solo para mencionar algunas, ¿no? Y también acá retomo un poco las palabras iniciales de Daniela, ¿no? Esas relaciones atraviesan todo el entramado social, estas relaciones de poder, y se articulan con otras relaciones sociales, como son las clases, como son la clase, la etnia, la edad, la identidad sexual, la religión, la discapacidad, también como comentaba la compañera. Y esto último es lo que por ahí en el material, en el lenguaje académico, o ahora aparecen en las políticas públicas, son lo que llamamos intersecciones, ¿no? Podemos pensar entonces que la perspectiva de género es una lente, ¿no? Es, como decía antes, una posición desde la cual podemos mirar, podemos identificar y podemos transformar esas desigualdades históricas que se han naturalizado y que se transformaron a lo largo de nuestras sociedades en esto, ¿no? que parece como normal, ¿no? Entonces, respondiendo a mi pregunta inicial, ¿por qué es fundamental la perspectiva de género en las organizaciones sociales? Es porque esto contribuye a promover las igualdades jurídicas y la equidad, ¿no? Entre los varones, las mujeres y las diversidades, ¿no? Con el fin político de transformar la realidad. Entonces, cabe aclarar también que no se trata, perspectiva de género no significa incluir a las mujeres o diversidades y listo, sino correr ese límite, esos trazos que están impuestos en la sociedad, para concebir una política de género que proporcione maneras alternativas, ¿no? De ver, de ser, de estar, y trazar líneas políticas en vista a una transformación de esas relaciones de poder dominantes, o, como podemos también escuchar, a las que llamamos patriarcales, ¿no? Y en cuanto a las organizaciones sociales, pensemos que históricamente en las organizaciones barriales, las mujeres son las que motorizan las luchas, ¿no? Y los cambios sociales, están presentes organizando, como se mencionaba también acá, comedores, cooperativas de trabajo, talleres, y demás acciones que van visibilizando otras historias, ¿no? que también pone en jaque o que aleja a ese universo asignado hacia las mujeres, como es el lugar privado, ¿no? Como la casa. Entonces van desafiando también la organización política y estas prácticas a ese designio o ese destino manifiesto patriarcal que nos otorgan a las mujeres. Y lo vemos, sobre todo, en nuestro país tenemos una larga historia que durante las crisis, y estamos atravesando una sin parangón, ¿no? Como es esta pandemia mundial, y vemos en acción a las organizaciones sociales, ¿no? Ante la crisis, ante el encierro que tuvimos, las organizaciones comunitarias, populares, la militancia popular salió a poner el cuerpo, ¿no? No paró. Las vimos multiplicar ese activismo comunitario, procurando eso que hacen, ¿no? Reparar aquello que está roto, ¿no? Y vivimos la proliferación, lamentablemente, por la pandemia que hemos sufrido previo a la pandemia de COVID, que fue las políticas tomadas por el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Entonces vimos también proliferar merenderos, ollas populares, comedores, la militancia como un cuerpo colectivo de la vida popular, ¿no? Tejiendo esos lazos y en definitiva peleando por la vida, porque peleamos, porque también soy militante política, contra aquellos elementos que ponen a la vida en peligro, ¿no? Eso también es un lugar y un punto.
Lo vemos en nuestras organizaciones, en los barrios. Las compañeras son las que preparan la olla, acompañan a las vecinas ante una situación de violencia, ante un embarazo no deseado, ¿no? Muchas, también pensando, muchas de ellas repelen a veces, ¿no? O no están conformes con la etiqueta, entre comillas, de denominarse o feministas. Otras comienzan a reflexionar sobre este rol, sobre esta categoría política, sobre esta identidad política, y muchas otras se reconocen como tales, ¿no? Entonces, más allá de eso, estas prácticas solidarias, comunitarias, reparadoras, van tejiendo una práctica política y feminista, una transformación política, perdón, y feminista de la realidad. Los movimientos de mujeres y diversidad en nuestro país, y podemos también decir en América Latina, son observados como fenómenos sociales vinculados a esa transformación de los roles de género. Son estas prácticas, ¿no? Unificadas o nucleadas en las organizaciones sociales, comunitarias, impulsadas por mujeres, ya no responden, ¿no?, al comportamiento esperado y legitimado por los factores de poder o las instituciones de la sociedad. Entonces, lo que hacen es romper esos roles establecidos, fuertemente arraigados en nosotras, ¿no?, en las propias mujeres y en la cultura en sí. Entonces, es una conquista que trasciende, y que estas acciones colectivas son las que un poco ahí mencionaban las compañeras, las que se transformaron en leyes, en programas y en políticas públicas, ¿no? Entonces ahí hay un vínculo, que es un poco lo que por ahí interpreté que decía Agostina, ¿no? Un vínculo entre el Estado presente y también las organizaciones sociales, comunitarias, políticas, que se van trazando y se van unificando y se van disputando también, ¿no?, las transformaciones y los logros de estas políticas. Después, y vinculado también al territorio, ¿no?, porque vemos que las prácticas de estas organizaciones se transitan todo el tiempo en una tensión. El territorio, como sabemos, es un lugar de disputa, ¿no? Porque pensar que las mismas instituciones y las organizaciones fueron creadas para hombres y por hombres, y acá está también esa disputa y ese desafío, ¿no? En el caso de las instituciones del Estado, incorporar la perspectiva de género en el desarrollo de las políticas públicas implica cambiar la mirada, poner el foco en el impacto diferenciado que éstas tienen en la vida de las personas, en vistas de sus realidades, y ver cómo buscar unas respuestas basadas en esas diferencias. Entonces, también es necesario decir que no existen políticas públicas neutrales, ¿no? Pero el desafío es no omitir la perspectiva de mujeres y disidencias en esas políticas. Y después quería mencionar un poco el tema del feminismo popular, o sentar mi posición, y los feminismos en plural, que nos referimos a un movimiento político, por eso el plural, ¿no?, amplio y heterogéneo. Se construye desde la participación popular, generando prácticas políticas emancipatorias, ¿no? Esa es como la definición que más me gusta de los feminismos, del feminismo popular, al decir también, y tomo un poco las palabras de una socióloga, ensayista, escritora, entre otras cosas, María Pía López: el feminismo no es una etiqueta, ¿no?, sino es un territorio de querellas y la voluntad de producir alianzas en la diferencia, ¿no? Eso es lo que ella nos trae, y me parece que es interesante también pensar los feminismos desde esta concepción. Y bueno, ya a modo de cierre,
pensemos que estamos en un momento, en una lógica, que vivimos en una lógica neoliberal imperante, que conlleva a un paradigma individual. Hemos vivido históricamente en nuestro país, y sobre todo en los últimos el último gobierno para acotar la historia, pero tenemos desde el golpe de Estado del 55, exceptuando el último gobierno peronista y los gobiernos de Néstor y Cristina, vivimos procesos políticos que básicamente apuntaron por la adopción de sus políticas, por la adopción de la política económica, por el terrorismo de Estado, en la ruptura de esos tejidos sociales. Entonces, tenemos este desafío, ¿no?, de disputar otro paradigma, en donde los ejes sean la integridad, pensar lo interseccional, que era lo que hacíamos referencia antes, la diversidad, un accionar en el territorio que sea situado, poder leer también desde las organizaciones, y también hablo como trabajadora del Estado, cuáles son esas capacidades reales del Estado, y transversalizar la perspectiva de género en el ámbito de lo estatal, ¿no?, en todas las carteras e instancias del Estado. Me parece que es algo necesario y fundamental. Y por último, pensar que las organizaciones sociales no esperan, ¿no?, muchas veces que el Estado dé una respuesta, no se quedan con los brazos cruzados, sino que se han dado sus propias modalidades de respuesta a las insuficiencias, muchas veces, del propio Estado, y por eso el Estado, mediante sus instituciones, tiene este desafío de dar respuestas flexibles a esto por ahí que mencionaba, ¿no? Y me parece muy interesante el planteo de esto que mencionaba Agostina, de la construcción de un nuevo pacto social, ¿no? Y en donde se integren los distintos ámbitos, ¿no?, de nuestra hermosa patria, ¿no?, los distintos niveles del Estado, las distintas vinculaciones con las organizaciones, pero siempre respetando el rol que tiene cada uno, ¿no? Y para finalizar, y vuelvo a tomar las palabras de María Pía, ella dice que tenemos tenemos la coalición como voluntad y la discusión como herramienta, ¿no? El tiempo de la política nunca es puro acontecer de lo nuevo, sino una conversación abierta entre lo pasado y lo inaugural. Me parece muy interesante este planteo, y creo que, bueno, que este es un poco... que este es el desafío que tenemos, y bueno, este era por ahí un poquito mi aporte y lo que quería compartir con ustedes en esta tarde. Gracias. Muchas gracias, Diana. Voy a leerles algunas de las reflexiones que estuve ahí anotando en el chat. No son en sí preguntas, sino más bien reflexiones que tal vez nos pueden servir como disparadores para una segunda ronda de comentarios o de análisis respecto de estas temáticas. Les voy a leer algunas. Hay algunos temas repetidos, por ejemplo, esto que notó María Luisa Toledo, habló, ¿no?, dice, es necesario poner en la mesa del debate la violencia de género en los medios de comunicación, que es un tema que varios también repitieron, incluso una hizo mención a alguna novela específica que también visibiliza algunas de estas cuestiones y que la encasilla en algún lugar determinado, ¿no? Bueno, ahí el rol de los medios de comunicación, de la televisión, de las redes sociales también. Esa sería una primera observación. Norita Díaz habla de desestructurar el sentido de la violencia. Ella lo relacionaba, me parece, con la intervención de Agostina y de las violencias, ¿no? Otra reflexión fue de Nancy, que agrega la cuestión económica, que es algo que surgió sobre todo en la intervención de Diana. Dice, el problema mayor es la dependencia económica y por otro lado el acceso a poder denunciar y estar realmente resguardada. Esos son los dos aspectos que ella suma, bueno, la cuestión económica, la dependencia económica, bueno, y el hecho de las denuncias después.
Después Miriam Duarte también, ahí sí hace una pregunta específica respecto de la organización social, entiendo, la organización que ella integra, dice, ¿qué hacemos cuando dentro de una organización social dirigida por mujeres ejercen violencia contra otras mujeres de la misma organización? Abrimos entonces ahí a reflexiones, si alguna quiere sumar, y si aparecen más preguntas en el chat, vuelvo a hacer entonces una nueva intervención para leerlas. No sé quién quiere arrancar. Les dejo abierto. Sí. Yo me tengo que retirar en un ratito, pero quería reflexionar un poquito respecto a esto de lo que hablaba la compañera, qué es lo que pasa cuando desde adentro, desde las organizaciones, ejercen estos sistemas patriarcales y también machistas, ¿no? Desde el campo territorial y desde que he trabajado en muchas de las organizaciones y hemos trabajado con las compañeras del campo antirracista, transfeminista y comunitario, nosotras siempre hicimos el entramar nudos, ¿no? Entramar y entretejer nudos para poder hablarlo y para poder debatir estas prácticas y en qué nos repercuten cada una, ¿no? Y creo que desde ahí hemos entendido nuevas practicidades de las cuales han sido muy buenas y han sido positivas, ¿no? Creo que me parece como que empezar a hablar, empezar a entretejer, empezar a comunicar nuestras historias y las demandas que vienen, desde qué lugares vienen y en el contexto, han sido y siguen siendo los vínculos más sanadores que hemos encontrado nosotras las compañeras, ¿no? Desde adentro de las mismas organizaciones tejimos redes hablando del cisexismo, hablando de la cisnorma, hablando de la heterocisnormatividad, planificando estrategias, reparando algunos dolores que tenemos muchas veces y proyectar nuevas formas, ¿no? Anudar olores, saberes, colores, como creo que desde ese lugar hemos encontrado en el abrazo distintas formas de encontrarnos y empatizarnos, ¿no? Empatizar esto para poder llevarlo antes de llegar a hacer las denuncias entre las mismas compañeras que estamos trabajando, quizás la perspectiva de género o quizás no podemos evaluar esto, ¿no? Esto es lo que hablaba la compañera y decía respecto a la perspectiva transversal, es sumamente importante y me parece como que ver esta perspectiva que están entrelazadas distintas, múltiples de discriminaciones son un resultado, ¿no? Y estas violencias estructurales y políticas son unas representaciones de las cuales estamos naturalizadas, ¿no? Creo que es una intervención, es un campo, una visión, una perspectiva, una ventana, una puerta que se abre y a la vez también que se empieza a debatir, ¿no? Para contar nuevas historias, para reprogramar lo que es adentro de este lugar donde habitamos el territorio, nuevas formas de contar la historia y que nos digan la historia, porque realmente nosotras, muchas de nosotras las compañeras travestis, las compañeras racializadas, las pobres, las indígenas, las que venimos de las provincias, muchas veces no estuvimos pensadas, nos han dicho lo que hay que hacer y realmente cuando encontramos esta mirada y esta perspectiva de género, empezamos a formar nuevas prácticas y que han sido positivas para toda la diversidad y para toda la comunidad, ¿no? Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniela. Sumo dos preguntas más que acaban de aparecer. Una más de Nancy que incorpora la cuestión también de las escuelas y cómo incorporar estas temáticas en las escuelas o en el abordaje también con niños, niñas y niñas. Ese es un punto. Y otro también que se suma es José, que pregunta respecto de si alguien tiene experiencia de haber construido algún espacio para repensar y de construir las masculinidades. Esas serían las dos nuevas preguntas que se sumaron recién. Isabel también, acabo de ver también, en dónde podemos acceder al marco metodológico del que habló también Agostina. Bueno, si quieren, tomo la palabra. Empiezo con la última pregunta. El Sistema Integrado de Políticas Públicas es SIP, S-I-P-P. Ahora, si quieren, lo pongo en el chat a la página, que es donde lo pueden ubicar. Nosotros tenemos el SIP provincial, ¿sí? De la provincia de Buenos Aires.
Algunas otras provincias han adoptado este marco metodológico, pero bueno, lo novedoso, si se quiere, y que también está bueno para otras provincias, es que puedan tomar como modelo de los abordajes este sistema, y sobre todo también porque, bueno, cuenta con una de las patas fundamentales, que son las mesas locales intersectoriales, que son espacios de encuentros pedagógicos y también, obvio, que recoge también la experiencia de los distintos territorios de la provincia de Buenos Aires, que puede ser bastante representativo del marco federal, porque no es lo mismo Rojas o Salto o Pergamino que La Prida, que Bahía Blanca, que Villarino, que son localidades morfológicamente distintas y diversas, así que también allí es importante o interesante cómo se plantean respuestas estatales, pero también de organizaciones en relación a estos espacios de encuentro, que en muchas localidades o en muchos distritos, me animo a decir, que son también institucionalizados y reforzados por los consejos deliberantes de cada municipio. Hay lugares donde, bueno, han sacado ordenanzas municipales ratificando su compromiso en la creación de una mesa local que trabaja los abordajes de violencia, pero también allí se trazan las famosas hojas de ruta, que tiene que ver con todo el derrotero del recorrido de la ruta crítica de compañeras y compañeros que están en situación de violencia, y cuáles son los dispositivos, tanto de acompañamiento comunitario como de respuesta estatal frente a las violencias. Así que sumamente recomendado que puedan leerlo. Ahora en el chat cargo la página, pero también, ya que me animo bueno, y los recurseros también se trabajan en las mesas locales. La construcción de recurseros, de hecho, hay muchas mesas locales que se han dado el debate en comisiones sobre la construcción de recurseros, de protocolos de intervención en relación a determinadas temáticas, como por ejemplo niñeces, o como por ejemplo abusos, que son como un entramado bien complejo que se vienen dando en varios territorios, y que bueno, ahí también hay una gran traba en relación a la armonización con el Poder Judicial, que bueno, ya la mayoría saben cuáles son las dificultades que tenemos en la cotidiana de las organizaciones con el Poder Judicial. Pero también, ya que hago respuesta o por lo menos me incorporo a hacer también la respuesta en relación a las experiencias de la construcción de dispositivos de masculinidades. En la provincia de Buenos Aires tenemos una dirección muy novedosa en la construcción de este ministerio, que se llama Dirección de Masculinidades para la Igualdad, cuyo director es Ariel Sánchez, que también, si quieren, pueden ingresar en la página de YouTube a buscar el conversatorio que se hizo hace muy poquito en el primer Congreso Integral de Abordajes de Violencias, que es un congreso que fue organizado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y particularmente por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, en cuyo conversatorio se dialogó sobre el armado de dispositivos de masculinidades. Está cargado en YouTube, ahora me fijo a ver si encuentro el link también y lo cuelgo en el chat, donde debatieron distintos dispositivos territoriales en relación al armado, y una gran discusión que se da en relación a la temática que tiene que ver con los procesos de admisión que llevan estos dispositivos, porque bueno, también allí se encuentran algunas discusiones que tienen que ver con la patologización de ciertas masculinidades, que es un debate arduo que nos damos en las violencias, porque muchas veces decimos este loco de mierda o este psicópata, y vamos dando categorías en relación a determinados varones que ejercen violencias, y que bueno, me animo a decir según yo no, en realidad, a reproducir palabras de Ana María Fernández, que es una psicóloga de la Universidad Nacional de La Plata, muy prestigiosa y reconocida por la Universidad también de Buenos Aires y por otras universidades del país, que trabaja con también un diagnóstico prefemicida, pero sobre todo con el estudio de varones, y dice, bueno, en realidad tendemos a la patologización buscando algunas respuestas, pero digamos, según la estadística, la mayoría no tiene que ver con esto, sino con otros procesos de psicosis que están mucho más instaladas en las relaciones sociales, y que también ahí hay un entramado a desconstruir, ¿no? O a construir unas nuevas masculinidades. Por eso es muy importante que también las orgas empiecen a darse este debate sobre la no patologización, la no expulsión, el trabajo con estos varones, y ver de qué manera también
empezamos a generar ese desplazamiento subjetivo y transformamos en nuevas formas de habitar las masculinidades. ¿Cuáles son esas nuevas formas? No solamente para el trabajo con varones que ejercen violencias o que reproducen violencias, sino también para prevenir esas reproducciones y ver de qué modo construimos esas nuevas formas de habitar masculinidades. Es decir, que podemos pensar en varios dispositivos, no solamente en uno. Es decir, no solamente en un dispositivo que aborde a personas agresoras que ejercen violencias por razones de género, sino también cómo hacemos para construir esos dispositivos que trabajen en esas nuevas formas de masculinidades, ¿no? Y que también allí aparecen cuestiones muy, muy parecidas a la práctica metodológica de abordajes de la violencia, como por ejemplo la escucha. La escucha también ahí, ver cómo se ponen en palabras o cómo se ponen en voz determinadas tensiones que tienen que ver con la discusión de los privilegios, ¿no? Partiendo de la base de desigualdades en las que nos encontramos mujeres trans, travestis, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Discutir cuáles son los privilegios que tenemos como varones, y para el armado de esos dispositivos también hay un material recontra valioso en el marco de este primer congreso, que se hizo en el marco del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de las Violencias por razones, bueno, de lucha contra las violencias por razones de género, y que ahora lo voy a colgar en el chat al link de discusión y debate sobre esta temática en particular. Por ahí sumar una cosita nada más, que es que ambos ministerios, tanto el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de provincia, o el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, tienen en sus colgadas en sus páginas múltiples guías de recursos, protocolos, además de por ahí lo que va a pasar Agostina, que son sumamente útiles como materiales para la discusión, también para las organizaciones, ¿no? Para ver cómo se pueden abordar ciertas situaciones, con qué recursos se cuenta, y bueno, y también esto que adhiero plenamente en armar, ¿no? Nuestros propios recurseros para poder saber a dónde, qué, cómo tenemos que obrar en determinadas situaciones, pero además de ver que están a disposición las 24 horas la línea 144, ¿no? para el asesoramiento, la contención de los casos y las situaciones de violencias por motivos de género, ¿no? Como ese pequeño aporte. Bueno, yo me gustaría como retomar lo que mencionaron, y un poco en el sentido de lo que planteaba Agostina, de pensar herramientas antipunitivistas, ¿no? Que es todo un desafío, ¿no? Es todo un desafío porque también el propio derecho está pensado desde una perspectiva punitivista. Entonces, y porque esto ha generado muchas veces como planteos de que las feministas o que el movimiento feminista quiere, bueno, básicamente meter preso a todo mundo, o que quiere destruir las organizaciones, o que quiere destruir la propia familia, o que... Entonces, encontrar ese equilibrio es bastante complejo, ¿sí? Y son discusiones que tenemos que darnos en las organizaciones, son discusiones que tenemos que darnos desde un lugar de madurez política y sobre todo también en participación de los varones y de las mujeres y de las lesbianas y de las travestis y de las trans. O sea, son discusiones que se tienen que dar en una dialéctica entre todas las personas que integramos las organizaciones, ¿no? Porque realmente el sistema patriarcal lo reproducimos todas las personas, independientemente de nuestro sexo, de nuestro género, porque hemos sido
hemos sido socializados en este sistema y constantemente, inevitablemente, no nos damos cuenta de cómo reproducimos micromachismos, ¿no? Si pensamos en este iceberg de la violencia, ¿no? Yo mencionaba las distintas formas y modalidades de violencia a las que hace alusión el texto de la Ley de Protección Integral: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, doméstica, institucional, laboral, violencia contra la libertad reproductiva, obstétrica, violencia mediática y violencia público-política. Estas violencias se asientan en una desigualdad estructural y en estos estereotipos, ¿no? Y por eso es importante que trabajemos en derribar estos estereotipos, ¿no? Y acá mencionaban la necesidad de la formación desde los niveles iniciales, y bueno, para eso está la Ley de Educación Sexual Integral. O sea, la ESI es el objetivo que tiene, es de construir estos estereotipos, ¿no? Para que podamos tener relaciones, vínculos más humanos, ¿no? Esa es realmente la transformación cultural que tenemos que lograr, vínculos más humanos. Yo diría que el feminismo es una filosofía profundamente humanista en ese sentido, porque busca transformar estas desigualdades para que podamos vivir todas y todos mejor. Porque también, como mencionan acá, en esta necesidad de trabajar las masculinidades, ¿no? Porque también el patriarcado impuso un rol a los varones que es también necesario trabajarlo, que es también necesario discutirlo, ¿no? Que es necesario que también los varones puedan reflexionar sobre este rol y poder correrse de ese lugar, ¿no? Y de todo lo que implica, ¿no? Este corset que les impuso el patriarcado a los varones, ¿no? Y en el cual se sostiene muchas veces estas formas de violencia, ¿no? Porque la manera en la que han sido incluso empujados muchas veces los varones a reírse de los chistes machistas, a hacer comentarios cuando pasa una mujer, ¿no? A burlarse de una persona travesti, a burlarse de una persona homosexual, ¿no? A los insultos, ¿no? Algo tan naturalizado, tan incorporado, ¿no? Que no me gusta la palabra naturalizado, pero algo tan incorporado que tenemos de si un niño se cae, no llores, no seas nena. O sea, esas pequeñas cositas que están constantemente circulando en los sentidos, en la cultura, ¿no? Acá hablaban de la violencia mediática, ¿no? Como los medios de comunicación constantemente están machacándote con esos estereotipos de una manera tremenda. Y como también estas violencias muchas veces también como decíamos, y mencionaron las compañeras también, al cruzarse con otros elementos, bueno, son mucho más profundas, ¿no? Que el hecho de ser mujer, que ser indígena, ser niña, tener una discapacidad, bueno, te coloca en una situación de vulnerabilidad total, ¿no? Y bueno, por eso la importancia también de difundir, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas jurídicas que tenemos? Yo voy a compartirles un Word que elaboré y luego lo dejo a disposición para que Florencia o desde FEDUBA o desde el ministerio se pueda difundir, en el que está varias leyes, ¿sí? Que hoy están vigentes en Argentina, o sea, además de los tratados internacionales que mencioné,
leyes que hoy están vigentes y que ampliaron los derechos, o sea, que fueron corriendo ese límite, incluyendo a otros sujetos, otras sujetas, como parte de los sujetos de derechos que fueron mejorando las condiciones de vida, ¿no? En el plano laboral, de las mujeres, y que buscan también, bueno, erradicar las formas de violencia. Bueno, voy a emprender un pequeño debate, si me permiten. Por lo menos para clarificar la intervención que hice previamente, así no hago matete, porque tampoco, por ahí me quedé pensando en esto que decía Andrea de las estrategias. Ella decía recién antipunitivistas. Yo lo que planteaba es pensar en abordaje de violencias con estrategias punitivas y no punitivas. Yo digo, en el contexto y más en la dirección que estoy, me mato. Me tengo que presentar la renuncia si me pongo no, a solo pensar en las estrategias no punitivas, porque me vienen a buscar las familias de víctimas de femicidios y travesticidios. Y con la ley del talión, desde el inicio de la historia del mundo hasta ahora, no puedo seguir ejerciendo. Pero digo, poder pensar en también los procesos de duelo colectivo, o cómo trabajamos también, digo, corrernos de esa postura o por lo menos trabajar desde las orgas a generar ahí también una trayectoria desde los feminismos populares para lograr esa caracterización de generar el duelo colectivo, porque también así como tenemos eso, del otro lado tenemos esos cuerpos no duelables, ¿no? Porque también hacemos intervenciones sobre cantidad de casos de mujeres y diversidades, sobre todo diversidades que no tienen redes y que llegan a las violencias más extremas como víctimas producto de esa falta de redes o de esa falta de prevención del Estado sobre la temática, ¿no? Entonces digo, así como planificamos las estrategias punitivas, que son necesarias, porque digo, hay algo muy interesante, ¿no?, para trabajar, que tiene que ver con el no registro de las violencias por parte de muchas de las personas agresoras, aquellos que se le dictó una medida de protección a la mujer, fue notificado y sigue hostigando, y que no alcanzó con aquella detención o con aquella estrategia punitiva, que lo encerramos, los privamos de su libertad ambulatoria, estuvo 4 o 5 meses detenido y salió en libertad, y volvió a cometer el delito de desobediencia de la medida de protección, y no generó un registro, y que tampoco, digo, se trabaja ni se trabajó en la historia argentina sobre el tratamiento de la pena que tenemos. Bueno, ¿cuál es el tratamiento de la pena especializado que se necesita para la temática de violencias por razones de género? Que tiene que ver fundamentalmente con que no alcanza la progresividad de la pena para la libertad de la persona, sino también lo que es necesario es el tratamiento de esa pena, cuáles son las discusiones que nos vamos a dar en el marco de ese tratamiento en el proceso de detención o de privación de libertad ambulatoria de las personas agresoras por delitos conexos a violencias por razones de género. Entonces digo, la estrategia punitiva es necesaria para el registro, porque también vemos de que no cesa el hostigamiento y se incrementan los niveles de riesgo, que ahí también es importante poder llegar a hacer una inferencia del riesgo, que me parece que es para otra capacitación de otras 2 horas, pero que es necesario también que nos formemos en cuáles son los indicadores de riesgo, porque no es lo mismo que estemos abordando una situación de una persona que tiene un arma de fuego, o que tiene acceso a esferas de poder, o que tiene ciertas prácticas en artes de fuerza, o que trabaja en determinados lugares y demás, o que esa persona víctima tiene un embarazo, que tiene una vulnerabilidad de consumo problemático, que tiene algún padecimiento mental de base, digo, son indicadores de riesgo. Entonces, ante esas estrategias, lo no punitivo no alcanza. Entonces, digo, poder determinar también allí que hay un escenario que nos tenemos que plantear de estrategias punitivas y no punitivas. Tampoco alcanza solamente con la detención en muchos casos, en muchos sí, sin duda, pero tampoco digo en esto de los indicadores de progreso, que ahí Andrea hoy mencionaba,
a la Convención de Belén do Pará, que llama a los Estados miembros de la Convención, allá por 1994, a crear indicadores de progreso sobre las brechas de desigualdad de mujeres y diversidades en el acceso a derechos. Bueno, esos indicadores de progreso son la construcción de estadísticas. También el Estado argentino tiene la obligación y responsabilidad de construir estadísticas sobre este tipo de delitos. Sobre estos delitos vemos cuáles son los niveles de reincidencia con los que estamos trabajando en relación a la temática de violencias en caso de desobediencias. ¿Cuál es la estadística que tenemos en femicidios, feminicidios y travesticidios y transfemicidios en relación a hechos previos? Esos varones, ¿cuáles son los estudios que se hacen sobre ellos? Porque siempre estamos caracterizándose en los informes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de los observatorios, de los ministerios públicos fiscales de las provincias, estamos caracterizando a las víctimas, estamos diciendo cuántos años tenían. Sí, la mayoría eran jóvenes. Sí, la mayoría de los femicidios de la provincia de Buenos Aires el año pasado eran mujeres pobres, eran mujeres que tenían entre 17 y 30 años, eran mujeres que tenían determinados derechos vulnerados, pero no ponemos el ojo en varones. ¿Eran varones analfabetos? Eso es lo que tenemos que discutir. Bueno, ¿cuáles son esas otras estrategias que son necesarias darnos a partir de la lectura de la estadística? Tenemos que tener estados en América Latina y en nuestro estado y en todas las provincias que trabajen en la estadística para la construcción de políticas públicas de prevención, no para contar víctimas. Si seguimos contando víctimas en las movilizaciones de Ni Una Menos o en los carteles que alzamos, bueno, me parece que no vamos a encontrar las respuestas para trabajar en la temática desde las estrategias no punitivas, porque ahí sí se necesita eso. A ver qué discusión nos vamos a dar a partir del análisis de ver cuánto de los femicidas y travesticidas no accedían a la educación. ¿Qué pasa con esos femicidas y travesticidas o aquellos varones que ejercen violencias, que ingresan en los penales y que no acceden a su derecho a la educación? Que no se trabaja en educarlos, porque hablamos de la reeducación en la pena. ¿Reeducación en qué sistema? Si tal vez no fueron educados. Entonces digo, ¿cuáles son esas interpelaciones que necesitamos trabajar en los abordajes de violencias a partir de estas otras estrategias, ¿no? Bueno, era aclarar eso. Sí, puedo responder un poco a lo que dijo Agostina. Sí, quizá no fui lo suficiente precisa, pero un poco mi comentario era esto que mencionaste vos, Agostina, de, bueno, como en ciertas cuestiones, en las discusiones que se dan al interior de las organizaciones, ¿no? Con los compañeros, las compañeras mismas, ¿no? Cómo pensar estas estrategias, estas metodologías para poder dialogar, para poder hablar, para ver cómo resolvemos estas situaciones de violencia al interior de las organizaciones, y que, bueno, nuestra participación en las organizaciones políticas no esté tan atravesada por estas desigualdades, ¿no? Que el otro día, por ejemplo, en un encuentro popular feminista mencionaban, bueno, muchas veces los dirigentes, ¿no? De ciertas organizaciones son varones y son quienes tienen la posibilidad de acercarnos ciertas herramientas y no, se hace difícil cuando hay violencias de por medio, ¿no? Cuando estos varones no nos sentimos representadas, ¿no? ¿Cómo dar estas discusiones, bueno, tan complejas al interior de las organizaciones políticas, ¿no? En las cuales también, bueno, el sujeto autorizado por excelencia ha sido el varón, ¿no? Y que muchas veces nosotras decimos algo y nuestra voz no es escuchada de la misma manera, ¿no? Que muchas veces también nuestras trayectorias y nuestras construcciones políticas no son valoradas en igualdad
que las de los compañeros varones, ¿no? Por mencionar algunos ejemplos. Pero sí, por otro lado, bueno, tenemos la necesidad de activar las herramientas estatales que hay cuando hay situaciones de violencia de género, como mencioné, el marco teórico legal de la Convención de la CEDAW y la ley, y bueno, la importancia de actuar con celeridad y debida diligencia en esos casos, ¿no? Ante las denuncias. Y si vemos los casos, por ejemplo, el propio caso de Micaela García, ¿no? El asesino de Micaela García es una persona que estaba libre sin tener que haber estado libre. Porque había un dictamen pericial que decía que esta persona, bueno, era un riesgo, ponía en riesgo, porque esta persona ya había anteriormente cometido otros delitos contra la integridad y la vida, en la integridad sexual y la vida de otras chicas, y que era un riesgo que esa persona estuviera en libertad. Sin embargo, el juez no hizo caso omiso de este dictamen pericial y por eso fue que esta persona estaba en libertad la noche que Micaela García, bueno, fue víctima de este femicidio terrible. Y bueno, también pensando, ¿no? en el caso de Lucía, ¿no? que ahora ha sido, por suerte, bueno, los jueces han sido cuestionados por su accionar, ¿no? En la manera en la que analizaron el caso, en la manera en que resolvieron ese caso, porque, bueno, la sentencia reproduce una cantidad de estereotipos terribles que pone todo el tiempo poniendo en duda, ¿no? A la víctima, o sea, a la persona que fue víctima de una violación, que fue víctima de un femicidio. También esto que decía Agostina, decía que cómo era ella, que cómo actuaba ella, ¿no? Como si alguna de esas características, como si algo de eso fuera motivo para que una persona sea objeto de violencia de género, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar muchísimo en el Poder Judicial, por supuesto, empujar para que se sigan capacitando las juezas, los jueces, pero todas las instancias también, ¿no? Como mencionaba Agostina, desde cuando te reciben la denuncia, que no exista una revictimización, ¿no? Bien, clarísimo, me parece que fueron pertinentes también las aclaraciones últimas y las respuestas también a los comentarios que fueron haciendo. Quiero agradecerle a nuestras 4 invitadas, a Andrea, Agustina, Diana y a Daniela, que se tuvo que retirar antes. La verdad que han sido muy, muy interesantes las intervenciones, las reflexiones, y quiero recordarles a quienes participaron que el 10 de enero vamos a estar iniciando el módulo sobre género y diversidad sexual de este programa, que es el programa de fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, y ahí vamos a tener incluso otro nuevo encuentro así por Zoom para seguir con estos debates. Además de los módulos de lectura, que alguien preguntaba ahí en el chat, vamos a tener también 2 módulos de lectura para que puedan leer sobre estas temáticas también y continuar también con estas reflexiones. Así que muchas gracias por haber participado y muchas gracias a nuestras invitadas por sus reflexiones, sus abordajes y las perspectivas ofrecidas.